Bienvenidos niños y niñas de la Escuela Ciudad de Barcelona de octavo año básico. Estamos en la asignatura Lengua y Literatura. Hoy trabajaremos recordando el género narrativo con los OA 7, 8, 9, 10, 12 y 13, a cargo de la profesora Irma. Bienvenidos a tu sala virtual. Comencemos. Género narrativo. Aprendizaje esperado. Recordar el concepto y las características que conforman el género narrativo. Aplicar las nociones de género narrativo en los ejercicios propuestos. El género narrativo es una expresión literaria que se caracteriza porque se relatan historias imaginarias o ficticias, sucesos o acontecimientos que constituyen una historia ajena a los sentimientos del autor. 1. Características del género narrativo. El género narrativo presenta las siguientes características. La presencia de un narrador que nos hace partícipes de los acontecimientos. Los acontecimientos están relacionados entre sí y ubicados en un espacio y un tiempo determinado. Los relatos deben presentar personajes caracterizados con rasgos físicos y psicológicos. La narración debe presentar la evolución de los hechos y los personajes. La acción es el conjunto de hechos a través de los cuales se desarrolla el argumento. Este se presenta en tres instancias. 2. Las formas narrativas y sus características. El cuento, relato breve, escrito en prosa, en el que se narra una historia de ficción, fantástica o realista, con un reducido número de personajes, escasa descripción y una trama que gira en torno a un acontecimiento básico que se encamina rápidamente hacia su clímax o desenlace final, generalmente sorpresivo. El cuento incita desde el principio la atención del lector y la mantiene continuamente hasta el final. Ejemplo, la transfusión. Una niña estaba muriendo de una enfermedad de la que su hermano de 18 años había logrado recuperarse tiempo atrás. El médico dijo al muchacho, solo una transfusión de sangre puede salvar la vida de tu hermana. ¿Estás dispuesto a dársela? Los ojos del muchacho reflejaron verdadero pavor. Dudó por unos instantes y finalmente dijo, de acuerdo, doctor, lo haré. Una hora después de realizar la transfusión, el muchacho preguntó indeciso, dígame, doctor, ¿cuándo voy a morir? Solo entonces comprendió el doctor el momentáneo pavor que había detectado en los ojos del muchacho. Creía que al dar su sangre iba a dar también la vida por su hermana. Anthony de Mello, La oración de la rana 1. También está la novela, narración extensa de una historia ficticia escrita en prosa cuyos temas y personajes son comunes y ordinarios. Además, incorpora el lenguaje vulgar y coloquial propio de los personajes cotidianos. La novela es un relato variado y abarcador. Ejemplo, me habría gustado empezar esta historia a la manera de los cuentos de hada. Me habría encantado decir, había una vez un pequeño príncipe que vivía en un planeta apenas más grande que él y que necesitaba tener un amigo. Pero los que comprendemos la vida, este comienzo habría sido más real. ¿Por qué no me gusta que lean mi libro a la ligera? Me da mucha pena contar estos recuerdos. Hace 6 años que mi amigo se fue con su cordero, y si intento describirlo aquí, es para no olvidarlo. Es triste olvidar a un amigo, y no todo el mundo tiene un amigo. El Principito. La leyenda. Relato transmitido inicialmente por tradición oral, en prosa o en verso, en el que predominan elementos fantásticos o maravillosos, frecuentemente de origen popular,
que expresa las creencias relacionadas con los misterios de algún lugar determinado. Su lenguaje es coloquial para hacer más creíble el relato. Ejemplo, en la isla de Chiloé hace mucho tiempo que se aparece la pincoya. Suele presentarse con figura de sirena con larga cabellera al viento. Se les aparece a los pescadores en compañía de Pincoy, su compañero. Si la pincoya aparece de cara al mar, los lugareños saben que les espera una temporada abundante de peces y mariscos. Si por alguna razón quiere producir su escasez en la zona o trasladarlos a otro sitio, le bastará con volver la cara al mar. Los pescadores saben que la pincoya y el pincoy, como toda pareja feliz, aprecian la amistad y la diversión. Por eso, cuando desean atraerlos, organizan bulliciosas fiestas con acordeón y guitarra. Si el grupo sube a la lancha y se dirige a una determinada playa, donde bailan, cantan y ríen, la pincoya los seguirá, llevando con ella abundancia de peces y mariscos al sector. Se dice que cuando los pescadores pescan con mucha frecuencia en un solo lugar, la pincoya se enoja y abandona aquellos lugares, que luego quedan estériles. La pincoya. La fábula, narración breve, originalmente escrita en verso, cuyos personajes son habitualmente animales personificados que representan vicios y virtudes. Contiene una moraleja al final del relato, expresada generalmente en versos rimados, en la cual se sintetiza una enseñanza de tipo moral. Ejemplo, una hormiga, llegado el verano, recogía afanosamente granos de trigo y cebada, guardándolos en su granero para alimentarse en el invierno. La cigarra, que pasaba el día cantando, se sorprendió de verla tan trabajadora en época en que los animales, dejando sus faenas, se abandonan a la buena vida y a la diversión. Cuando llegó el invierno y con ello la escasez de provisiones, la cigarra hambrienta fue a pedirle a la hormiga unos cuantos granos para alimentarse. Entonces la hormiga le replicó, ¿ya ves, holgazana? Si hubieras trabajado en el momento oportuno, hoy no carecerías de alimento. Canta pues ahora, mientras yo como, si el hocico causa tedio. El trabajo es buen remedio. Osopo, la cigarra y la hormiga. Actividad 1. Lee atentamente la siguiente fábula y responde en tu cuaderno las preguntas formuladas. El rico labrador, que veía cercana su muerte, llamó aparte a sus hijos para hablarles sin testigos. Cuídense, les dijo, deben ser su propiedad, legada por nuestros abuelos. Un tesoro se oculta en sus entrañas, aunque desconozco su sitio, pero con un poco de esfuerzo conseguiréis encontrarlo. Pasada la cosecha, removed vuestro campo, calladlo de arriba abajo, sin dejar un palmo que no excaven vuestras palas. Murió el padre y los hijos cavaron el campo con tal ahínco que al año siguiente la cosecha fue mucho mayor. No encontraron dinero porque no lo había, pero su padre fue sabio al enseñarles, antes de morir, que el trabajo es un tesoro. 1. Explica por qué esta fábula es un texto narrativo aplicando las características del género narrativo. 2. ¿Qué mensaje se desprende de la fábula?
Sigamos con el contenido. Tipo de narradores. Como ya hemos señalado en las principales características del género narrativo, es la presencia de un narrador pero, ¿qué es un narrador? El narrador es el encargado de contar o narrar los acontecimientos de una obra literaria. El narrador es el ente dentro de la historia, diferente del autor, persona física que la crea. Existen tipos de narradores. Narrador protagonista. En este caso es el mismo protagonista quien cuenta su historia, por lo que el relato estará narrado en primera persona, desde un yo o un nosotros. Ejemplo, yo había despedido, yo me había despedido de un grupo de turistas y estaba solo, mirando de lejos las ruinas de piedra, cuando un niño del lugar, enclenque, haraposo, se acercó a pedirme que le regalara una lapicera. No podía darle la lapicera que tenía, porque la estaba usando en no sé qué aburridas anotaciones, pero le ofrecí dibujarle un cerdito en la mano. Veamos otro ejemplo. Narrador testigo. También narra en primera persona, sin embargo asume un papel de segundo orden. Lo que narra le ocurre a otro. Se comporta más bien como un espectador del acontecer. Ejemplo, yo, empapinado sobre la punta de los pies, miraba a la pequeña víctima. Todo aquello me sobrecogía, pues todo gracias a Pedro Lira. Aparecía real, pero el mago tornábase de nuevo serio. Faltaba el último acto. Manuel Rojas. Una cabina y una cotorra. Otro ejemplo es otro tipo de narrador es el narrador omnisciente. Conoce todo respecto del mundo representado y de la interioridad de los personajes. Es una especie de Dios que sabe todo lo que ocurre en el pasado, se anticipa a veces al futuro e interpreta los pensamientos y sentimientos de los personajes. Puede influir en el lector respecto a la simpatía o antipatía por ciertos personajes o hechos al tomar partido a favor o en contra de ellos, aun cuando trata de representar con objetividad los espacios donde ocurren los hechos narrados. Ejemplo, ¿quién le iba a decir que volviera a aquel asunto tan viejo, tan rancio, tan enterrado como creía que estaba? Aquel asunto de cuando tuvo que Mantara, don Lupe, él se acordaba, don Lupe Torreros, el dueño de la puerta de piedra. Por más señas, su compadre, al que él subvencionaba, tuvo que matar por eso, por ser el dueño de la puerta de piedra y que, siendo también su compadre, le negó el paso para sus animales. Juan Rulfo. Diles que no me maten. El narrador, conocimiento relativo objetivo, asume el rol de una cámara de cine que registra exclusivamente lo que ocurre y la exterioridad del mundo representado. Ofrece datos concretos, acciones de los personajes, hechos, etc. No trata de interpretar los pensamientos ni los sentimientos de los personajes, pues no penetra en el interior de sus conciencias. Trata de mostrar una visión objetiva del relato. Ejemplo, don Aurelio Escobar le volvió la cara hacia la luz, después de observar la mula dañada. Ajustó la mandíbula con una cautelosa presión de los dedos. Tiene que ser sin anestesia, dijo. Está bien, dijo, y trató de sonreír. El dentista no le respondió.
Llevó a la mesa de trabajo a la cacerola con los instrumentos hervidos y los sacó del agua con unas pinzas frías, todavía sin apresurarse. Gabriel García Márquez, un día de estos. Muchas gracias por tu atención y recuerda enviar la foto de tu guía resuelta al WhatsApp o al correo lenguajebarcelona@gmail.com. Que estén muy bien, niños, y no olvides enviar tu guía completa. Hasta la próxima.